La protección internacional en España. En esta cápsula vamos a ver el procedimiento para solicitar protección internacional y la documentación acreditativa que vamos a tener en cada etapa del procedimiento. La solicitud de protección internacional se puede llevar a cabo por tres vías. Por un lado, en la frontera de un estado, estos son aeropuertos, puertos o frontera terrestre. Por otro lado, en un CIE, que es un centro de internamiento de extranjeros, y finalmente en territorio, que este puede ser en oficinas de extranjería, jefaturas provinciales de Policía Nacional o en la propia Oficina de Asilo y Refugio, que es el órgano competente de tramitar todas las solicitudes de asilo, si es en Madrid. Aclarar que si la entrevista se realiza en frontera o en CIE, tienen las mismas fases que el procedimiento ordinario, pero con algunas diferencias, especialmente en los plazos. Concretamente, en la provincia de Barcelona, el lugar donde solicitar protección internacional es en la Oficina de Extranjeros, ubicada en el Paseo San Juan 189. Para ello, hará falta pedir una cita previa por Internet y, una vez acudamos a esa cita, nos harán la manifestación de voluntad de presentar solicitud de protección internacional. Para solicitar esa cita previa por Internet, hemos de entrar en la página que os mostramos de la sede de la Administración Pública y seleccionar la provincia de Barcelona. El segundo paso, en Trámites ante el Cuerpo Nacional de Policía, hemos de seleccionar Policía, Solicitud, Asilo. Y una vez dentro, deberemos introducir nuestro número de pasaporte y nuestro nombre completo. Si no se puede o no desea asistir a la cita que os han asignado, es importante comunicarlo lo antes posible. Aquí tenéis los teléfonos a los que podéis llamar o el correo electrónico al que podéis indicar la cancelación de esa cita. Ahora vamos a pasar a ver los documentos identificativos que vamos a tener como solicitantes de protección internacional. El primer documento es la manifestación de voluntad de presentar solicitud de protección internacional. En este documento tendremos nuestra fotografía, nuestros datos personales y la fecha y hora de la entrevista, es decir, el día que se formalizará nuestra solicitud de protección internacional. El segundo documento es el resguardo de presentación de solicitud de protección internacional. En él encontramos nuestros datos personales, nuestra foto, nuestra huella, nuestro número de identificación de persona extranjera y nuestro número de expediente de la Oficina de Asilo y Refugio. En el documento aparecen también tres fechas. La primera, un mes después de haber realizado la entrevista, nos indica el momento en que nuestro expediente es admitido a trámite. La segunda, 6 meses después de la entrevista, es el momento en el que tendremos el permiso para trabajar. Finalmente, a los 9 meses de haber realizado la entrevista, tenemos la fecha para renovar el documento. El último documento es la tarjeta roja, que nos será entregada 9 meses después de la entrevista, si nuestro expediente sigue en estudio. En ella también encontramos nuestros datos personales, nuestra foto, nuestra huella, nuestro número de NIE, nuestro número de expediente de la OAR y, nuevamente, la fecha de validez, que en este caso será 6 meses después de la entrega de la tarjeta.